La frontera gris, el desafío que puede cambiar España. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la frontera, pero de esa frontera gris, esa frontera de la zona gris. Porque claro, una valla parece que es lo único que establece una frontera, pero también están las redes sociales, la comunicación, el sentimiento de lo que es una frontera y en la guerra cognitiva la importancia que da la sociedad a la frontera. Parece que de repente todo el mundo se fija en la frontera sur de España, en Ceuta y Melilla, cuando durante años se mira para otro lado, se abandona. Incluso podemos decir que se minusvalora la importancia de las fronteras. Vamos a hablar hoy con un amigo, Javier Venegas, con el que ya hablamos no hace mucho sobre China, la influencia de China en Europa y en España, y hablamos también de algún político español que cuando hablábamos tú y yo, Javier, parecíamos unos iluminados, pero ahora todo el mundo lo ve, lo da porque sí. Es verdad que la parte china todavía no salió digamos, al candelero, como decían nosotros. Pues Javier, encantado de volver a charlar contigo. Un placer, Francisco. Un saludo. Pues Javier, todo viene porque aparte confío en ti como buen analista geopolítico, de este artículo que publicas en Disidencia, en el que hablas de la frontera y analizas un poco qué ha pasado aquí en Ceuta, en esta guerra en la zona gris, ¿no? Un concepto que parece que aparece ahora en los medios, pero aquí en Bellum Artis hablamos de eso de la zona gris ya hace tiempo, porque claro, las armas híbridas, ¿no? Una de ellas es la inmigración y la zona gris es ese tipo de guerra en la que si que haya guerra se hacen acciones ofensivas, ¿no? Y podemos decir que la inmigración es una de ellas, ¿no? O el manejo de la migración. Sí, bueno, lo que llamas zona gris es que es un concepto complicado y muy extenso, porque la guerra, el concepto de guerra que se ha manejado habitualmente, que todos conocemos, y sobre todo a nivel de inteligencia o de hostigamiento de forma no visible de una potencia a otra, de una potencia a un país, pues ya no tiene esa claridad que pudiera tener ese concepto de guerra pues convencional, sino que es una zona gris donde pues se puede interferir y se puede practicar lo que conocemos como guerra híbrida, que es un concepto demasiado duro quizá para esto, de otras muchas maneras que hasta ahora la gente, los expertos en inteligencia sí, tienen conocimiento, pero que el público en general no termina de ver. Y, por ejemplo, se puede hacer ese tipo de guerra cognitiva y también de guerra híbrida simplemente a través de cosas tan sencillas como las relaciones normales, es decir, los intercambios culturales, los que llamamos intercambios culturales, intercambios económicos, acuerdos, convenios universitarios. Es decir, regalos diplomáticos. Claro, pero no incluso simplemente pues en cuestiones académicas donde de repente pues en un entorno académico pues confluyen muchas personas y pues no somos conscientes de que en esos entornos también opera la inteligencia y que no son entornos completamente inocuos, sino que están infiltrados por activos o por personas que no están ahí solamente para hacer intercambios culturales, sino para hacer otro tipo de cosas, que no son precisamente, bueno, pues cosas inocuas. Y en el caso de la inmigración es quizá uno de los más groseros, más visibles y desde luego que están siendo empleados a modo, empleados por parte de Marruecos sin duda alguna. Sí, sí. No es la primera vez ni la última que nos pasó. Es decir, y no va a ser, como dices tú, la última. Javier, hay que diferenciar la manipulación del inmigrante al empleo de personas que sabían lo que hacían, ¿no? Lo digo porque quiero diferenciar
lo que vamos a hablar ahora de la Marcha Verde en la que gente se apuntó allí para recuperar un territorio que decían que era suyo, el Sáhara, que no era suyo, pero ellos iban en esa Marcha Verde, más de 80.000 personas, organizada de alguna manera por parte del gobierno, con banderas, soldados entre ellos, a esto que vamos a ver hoy, que es lo mismo, lo único que no les dijeron a ellos, a muchos, vais a recuperar Ceuta, vais a coger Ceuta, sino que dejaron hacer, o se les fue de la mano, un movimiento de miles de personas que tienen el ansia de marchar de Marruecos. Bueno, hay muchas, hay al menos a las 24 horas, Javier, se volvieron para casa, pero bueno. Sí, una parte, sí. Otros se han quedado. Es decir, deben quedar 5.000 o más, sí. No se ha acabado, es decir, esto no ha terminado como quiere transmitir el gobierno, ni mucho menos. Y no puede terminar incluso aunque se volvieran todos, porque el precedente que esto ha sentado no se acaba volviendo la gente a la frontera. Es decir, y aquí hay una cosa, hay una hipótesis que se maneja, que es que lo que ocurrió este 30 y 31 de julio estaría también posiblemente detrás una lucha de poder interna dentro del propio Marruecos, ¿no? Entre bueno, pues lo que sería el presidente del gobierno allí, para entendernos, y una especie de virrey que tienen, que es, digamos, como el primer ministro propio de la monarquía, ¿no? A ver si lo puedo explicar un poco así, ¿no? Ese primer ministro estaba de vacaciones en España, ¿no? En Mallorca. Sí. Pero bueno, para eso existen las comunicaciones modernas, ¿no? Puedes manejarlo desde cualquier parte, ¿no? Eso no es ninguna coartada. Pero bueno, que a todos los efectos, lo que nos interesa a los españoles, que haya guerras internas de poder en Marruecos, pues bueno, no digo que no, pero que esto no es una novedad. O sea, ni las guerras por el poder dentro de un régimen cerrado como el marroquí, ni el utilizar la inmigración como un arma, ¿no? Es evidente. Digo que se les fue de control. Bueno, yo tengo muy serias dudas de que realmente se les fuera de control. Yo creo que dejaron que aquello funcionara como tuviera que funcionar. Es decir, porque yo apunto un precedente que la gente no conoce, que es en septiembre de 2024, se produjo también una convocatoria masiva con las mismas características que la del 30 de julio. A través de las redes sociales se convocó a la gente con consignas y una serie de mensajes para asaltar la frontera de Ceuta, y la mecánica fue exactamente la misma. Una multitud organizada, mediante consignas, se dirigió a Castillejos. En esa ocasión, Marruecos reaccionó de una manera completamente distinta a la del 30 de julio. Infiltró las redes sociales, realizó redadas, controló trenes, autobuses, camiones, reforzó a sus fuerzas de seguridad y detuvo a 152 individuos por promover el asalto. La policía finalmente, que estaba en las zonas aledañas, bloqueó, además convenientemente reforzada, bloqueó el acceso a la frontera y el intento fracasó. ¿Qué nos está diciendo este antecedente que la gente conoce, que no conoce? Pues sencillamente que lo del 30 de julio ha sucedido porque Marruecos ha querido. Ahí hay una noticia que salió en el diario de Ceuta, que empieza una investigación contra 25 personas por organizar esto. Los llaman pero es que los llaman, espera que el chiste va fuerte, ¿eh? El delito es viajes irregulares hacia la ciudad autónoma. Bueno. O sea, lo llaman viajes irregulares. ¿Por qué? No, claro, no, esto tiene mucha amiga, Javier. No lo pueden llamar inmigración porque para ellos Ceuta es suyo. Sí, claro. Es decir, además, ¿quién no ha contratado algún viaje irregular que consiste en ir a nado y infiltrarte en la frontera de un país vecino, ¿no? Entonces, evidentemente, se van aquí a facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares distintos a los pasos fronterizos habilitados para ello y transportar pasajeros sin autorización. Esto es interesante, que el delito que supuestamente los están persiguiendo es a los extranjeros, a los senegaleses, argelinos o lo que sea, mientras que a los suyos es pasajeros sin autorización. Es que esto es bueno, ¿eh? Bueno, ahí hay un punto importante. Por ejemplo, cuando hablábamos del retorno, es curioso porque el gobierno ha llegado a anunciar que habían retornado más personas de las que había reconocido que habían entrado, por lo tanto, les salía a devolver. Es una cosa también que debería darnos que pensar, ¿no? Ahora, Javier, tengo un vídeo que lo voy a poner, porque oficialmente hace unos días hablaban de 49.000,
Es verdad que las cifras van cambiando y se van actualizando. Despidieron a la funcionaria que publicó una cifra que era la auténtica, eso lo sabes, ¿no? Y ahora va aquí Marlaska, va a darnos el dato oficial. Son unos números que hemos fijado razonablemente en unas 72.000 personas las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España, y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsadas, serán retornadas, evidentemente con cumplimiento estricto, como hacemos siempre, de la ley española. Son unos números. Bueno, hablan de 1.500 menas, o sea, menores. Por lo tanto, cuidadín con esto, ya no me cuadran las cifras. Si hay 1.500 menores y no son todos los que están allí en la puerta del CETI, es mentira que solo quedan 2.000, ¿no? Es decir, es matemáticas puras, ¿no? Es decir, es que es una tomadura de pelo constante. Es decir, es que no saben ni cuadrar las cuentas. Lo que llama la atención es que a toro pasado reconozcan una cifra tan salvaje como 72.000 personas. Es que es mucha gente, ¿eh? Es que Ceuta tiene 84.000 habitantes. Es que prácticamente se había colado en masa a la ciudad de Ceuta casi el equivalente a la propia población de Ceuta. Incluso te diría algo más, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los que se habían colado eran varones, desde luego yo creo que cuando menos duplicarían a los varones ceutíes que realmente son españoles que residen en Ceuta. O sea, son cifras completamente de locura. Ahora bien, es decir, lo que debemos centrarnos, yo creo, es en la pasividad absoluta del gobierno de España ante lo que estaba ocurriendo el día 30. La pasividad, el día 30, lo que tardaron en reaccionar, que fue pavoroso, y sobre todo, pues yo tengo información de que el gobierno sí tenía advertencias de la inteligencia española, de la propia Guardia Civil, de que los días previos se advertía que había un exceso de llegadas, que se estaba produciendo un incremento demasiado alarmante de llegadas, y que el propio CNI pues, estaba advirtiendo de movimientos sospechosos en territorio marroquí. A ver en qué cabeza cabe que 70.000 personas se muevan hacia una frontera canalizadas a través de carreteras y demás, y que eso no se perciba. No digo ya, o sea, es decir, por supuesto que no lo perciba el gobierno marroquí es absolutamente inverosímil. Ahora, que un gobierno español le pillara por sorpresa, eso es, bueno, pues yo no digo que inverosímil, si no es inverosímil, es pavoroso. Da miedo. Y hay que decir también, por ejemplo, y perdóname Francisco para terminar, es que desde el asalto que hubo ya hace ya unos 5 años en la frontera española, que ya es el pan nuestro de cada día, de Ceuta, el gobierno prometió que iba a implementar un plan especial para proteger Ceuta y Melilla. Bueno, pues de ese plan, desde el año 21, de 2021, no se sabe absolutamente nada, está en un cajón, y estamos en 2026 con 72.000 personas que asaltan una frontera española. Es espectacular. 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 A ver, es que yo en este tema, Javier, por ejemplo, es parecido a lo que pasó, y que nadie me insulte, sino el 7 de octubre, con el salto de la frontera de Gaza, muchos decían, es que los israelíes, ¿cómo no iban a saberlo? ¿Cómo no iban a detectar que esto estaba sucediendo? Y pasado el tiempo, se supo que sí se sabía, que había informes de inteligencia diciendo que había una acumulación extraña de milicianos, había rumores de un posible salto, pero los mandos políticos decidieron no valorar ese informe. Y esto es importante porque los servicios de información, los servicios de inteligencia militar, el CIFAS, el CNI, la Guardia Civil, la policía, puede tener los informes que quiera y tener la información oportuna, pero el mando político normalmente de las unidades, o el de libre asignación, que al final es un funcionario que está allí porque le apuntaron con el dedo y tú eres jefe,
es el que decide y puede que son ellos los que no lo hicieron, esa decisión, ¿no? Lo digo... O puede ser que el propio gobierno no quisiera darle o sea, que pasara lo que tuviera que pasar. Es decir, yo no sé, yo lo digo porque el despido de esta funcionaria, o sea, no la remoción de esa funcionaria que simplemente lo que hizo fue transmitir una nota de prensa con la información disponible a través del canal oportuno, se la han cepillado simplemente pues porque no ha sido desleal ni nada, simplemente estaba haciendo su trabajo. Ojo, la han echado simplemente porque lo que no quieren es que realmente se sepa algo, cualquier cosa, que no sea lo que ellos quieran decir o transmitir en el momento que ellos deciden que se transmite y se da a conocer. Es decir, no sé si queda claro lo que quiero decir. Es decir, ahora mismo estamos, España es un país, tiene un Estado, es una nación además, que está en manos de un grupo de personas reducido, muy reducido, que está manejando la información en función de su propio interés e intentando y persiguiendo y depurando a todo aquel funcionario o miembro del Estado, ni siquiera político, que intente hacer su trabajo sin pasar por el control, digamos, atroz del propio gobierno español. Es una situación completamente inaceptable, ¿no? Es intolerable. Yo es que alucino. Tengo aquí Margarita Robles, que yo es dentro de lo que vemos en el gobierno, a veces la que tiene el pensamiento más similar al que tengo yo en muchas cosas, y a veces me pregunto qué hace ahí, ¿no? Dice una cosa cuando habla Marlaska de que no fueron informados, como no va a decir nada, declara una serie de cosas que están diciendo lo contrario de otra manera, que no puede decir que es mentira lo de Marlaska. Voy a poner alguna parte del vídeo, es muy largo, creo que en esta parte se oye, ¿no? Lo importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca y que vamos a estar siempre, en el caso del ejército, están allí porque están allí apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar, pero tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla no se tocan, que por lo que hace referencia al gobierno de España, y yo, hombres y mujeres del CNI, mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo. Por tanto, los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. E insisto, le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido. Pero el CNI informó o no le informó. acabo de contestar que los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de la policía y de la Guardia Civil realizan un trabajo excepcional. No me van a pillar a mí ninguna discusión, porque los únicos responsables son los que han hecho que haya habido esta tragedia humana. Bueno, está claro que si son grandes profesionales y hacen su trabajo, informar. No, es que el CNI, a pesar de que haya caído bastante su prestigio de un tiempo a esta parte, evidentemente informó de que algo raro estaba ocurriendo. Es decir, hay que entender una diferencia. Es decir, un servicio de inteligencia o de información no es un futurólogo. Es decir, no te va a decir qué va a pasar mañana según los parámetros o las cosas que están sucediendo sobre el terreno hoy. Lo que te va a decir te va a advertir de que algo puede ocurrir y de que están ocurriendo cosas inusuales y que hay que estar prevenidos porque va a ocurrir algo. Y hay que estar preparados para que ese algo pues no comprometa la seguridad nacional. Es así de simple. Esa es la función de la inteligencia. No saber si China está moviendo una flota alrededor de Taiwán, pues el Servicio de Inteligencia estadounidense estará advirtiendo a la Casa Blanca de que hay un movimiento inusual de buques de guerra y de tropas de desembarco alrededor de Taiwán. Lo que no saben es si va a haber una guerra en ese momento o cómo va a ser la guerra o si eso va a ser solamente un ejercicio táctico o intimidatorio. Pero
la información la tienen que dar. Donde está el problema, donde está la gravedad del problema, es la desidia ejecutiva. Es decir, al final se sabía que algo estaba pasando, ¿m? Y que había un movimiento de masas y de personas inusual hacia la frontera desde diferentes lugares, ¿vale? Diferentes carreteras y caminos. Y que se estaba produciendo una acumulación de personas y que eso no era normal. Y por lo tanto tenía que haber tomado medidas las autoridades correspondientes, el Poder Ejecutivo, para que fuera lo que fuera a pasar, la frontera de Ceuta fuera una frontera inexpugnable, ¿vale? Y eso de ningún modo se ha hecho. ¿Por qué? Es lo que uno empieza a sospechar. No se sabe si es que es por pura incompetencia de esta gente, que dan miedo de la incompetencia que tienen, o por otras razones que vete a saber cuáles pueden ser, ¿no? Porque, desde luego, permitir que ocurriera lo que ocurrió el 30 de julio en España es no solo un escándalo nacional, es un escándalo internacional. Es que los países de la Unión Europea que no dan crédito, ¿vale? Y esto no es, como dice la internacional reaccionaria, ¿no? Es que esto ya es una tomadura de pelo tras otra. No, es que ahí hay gobiernos socialdemócratas, gobiernos moderados, gobiernos conservadores. Es decir, hay una amalgama de gobiernos europeos, 22 países que siendo de todos los signos que uno puede imaginar políticos, sí, han llegado a la misma conclusión diciendo, ¿qué puñetas pasa en España? Es que es muy extraño todo. Yo no tengo bien claro, ¿no?, nada de lo que es la reacción española. Me parece extrañísima. Hoy mismo van a aprobar 25 millones de euros para atender a las personas que están en Ceuta. Europa, que daba una imagen, ahora va a dar, no sé, 50.000 millones, creo, me parece, a los países para ayudarles a controlar las fronteras. Pero realmente esto parece... Yo soy una persona que paga impuestos, no que da los impuestos de otros para gastar, ¿no? No hago presupuestos. Pero es algo que me parece llamativo. Europa va a dar más millones a Marruecos por haber metido inmigrantes en Europa. Es decir, le sale un chollín cada 5 años, deja una oleada de esta y le dan 50.000 millones más para que no meta inmigrantes. Entonces le cobra 50.000 millones que se quedará las autoridades con parte. Y dentro de 2 añinos meten otros 50.000 y así van sacando dinero, en vez de decirles no te damos nada cuando entre gente y cuando no entre te damos dinero, que sería una opción, ¿no? O ¿cómo es eso de que tienes a 1.000 personas de tu país en nuestro territorio y no los admites? ¿No? Porque, por ejemplo, esta imagen no la puedo poner, que es un niñín de 9 años que anda solo. Hay muchas imágenes de esos niños de 9 años que cruzan solos la frontera. Seguro que sus padres están en el otro lado queriendo que vuelvan. El guaje no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Propio para cruzar solo la frontera. No sabemos, que lo haga. Ahí entramos en la casuística de que, claro, el problema de este tipo de movimientos de masas que son utilizados de esta manera tan indecente es que, claro, también, pues desgraciadamente, nos olvidamos que detrás también hay personas. Es decir, claro, esos niñinos que tienen no todo es marabunta, no todos son no todos vienen aquí a eso, sino que de repente arrastran a personas y Marruecos es un país... Marruecos es culpable por dos vías, por una vía doble. Es culpable porque es un gobierno corrupto, que ha cronificado la pobreza de su gente, ¿vale? Marruecos tiene Perdona, que no lo puedo quitar. Estaba poniendo un tema para hablar después de él, así puedo. Vale, no pasa nada. Quiero decir que es el gobierno corrupto de Marruecos, que es un gobierno corrupto, bien formado, astuto, listo, hábil para los negocios, hábil para la política, hábil para muchas cosas, es un gobierno corrupto, es un régimen corrupto, ¿vale? Que tiene un país en el que la pobreza está cronificada, ¿vale? Entonces, crean pobres, a su población la tienen en la pobreza en su inmensa mayoría.
y encima luego utilizan esa pobreza como un catalizador para que se conviertan en un ejército no de soldados, sino de comunes. Pues que se enteran. Bueno, la cruzada de los campesinos que hubo. Hubo la cruzada de los campesinos, que era gente que iba hacia Tierra Santa sin armas. Es decir, esto no es nada nuevo, ¿no? Es decir, manipular a las masas. En este caso, Javier, dejaron manipular, dirigieron, porque vimos imágenes de cómo veían los camiones llenos de gente, camiones de carga llenos de personas, y no los paraban, sino que los dirigían hacia la frontera. Pero, claro, vimos también escenas o gente que se hizo famosa. Esta foto, seguro que te suena, este es uno de los primeros en salir, que salía en muy cachas y tal. Pues este no emigra por pobreza, este es su coche. Es decir, hay un movimiento dentro del movimiento masivo de 72.000 personas de gente que fue a pasar el día. Es decir, algo llamativo, bulla, es decir, a montar bulla, a montar follón, como hacen los chavales. Aquí en España igual, hay fiesta, hay botellón y acaban siempre algunos detrás de un partido de fútbol armándola, ¿no? Es parecido, aunque sea vulgarizar, pero es verdad que pasa eso. Hay el fenómeno social, ¿a dónde vas tú? ¿Dónde va toda la gente, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y eso es cierto, porque si no, no se explicaría que gente que se mueve por la pobreza a las 24 horas se quejaría de hambre y volvería a sus casas. Bueno, ahí lo que se han quedado han sido en buena medida son todos los subsaharianos, ¿eh? Sí, porque esos son pobres de verdad. Esos son los que no quieren volver. De hecho, claro. Ni menos a Marruecos, porque además los van a moler a palos, igual, vete a saber, ¿no? Entonces, esos no quieren volver. Y luego dentro de los grupos que se han visto, luego con el tiempo se han ido separando un poco las tipologías, los perfiles, ¿no? Y también se han visto un grupo de personas muy, muy distintas que nada tienen que ver ni con los chavales, ni con los que quieren ir de farra, ni montar la bulla, ni con los subsaharianos. Se ha visto otro clase de grupo que era mucho más organizado, todos tipos bastante fuertes, desde luego no niños, tampoco viejos, pero no eran niños, desde luego, y muy bien coordinados y que son con un aspecto, una forma de coordinarse y de actuar mucho más agresiva. Es decir, que es... Tengo vídeos, voy a ponerlo. Aquí se ve un grupo dirigido por alguien más mayor, que es el grupo este que estás comentando, al grito de Allah es grande, en la forma de ¿cómo se llama? Tabrik, no me acuerdo, el rezo este, tiene un nombre, ahí se me olvidó ahora mismo, que es propio de los islamistas, esta forma que lo van haciendo. Y hoy hay noticia, no sé si la viste, es que se confirma que 11 de los identificados por ahora fueron expulsados de la Unión Europea por yihadismo. Es que, están metiéndose ahí entre el mogollón de gente, es lo mejor, tú no puedes entrar, metemos mogollón y alguno entrará, ¿no? Bueno, es que también hay que tener en cuenta que, aparte, Marruecos es un país, con todo lo que se quiera, todo lo que hemos explicado, pero que también tiene una realidad que sufre el propio país sufre una presión migratoria, porque es una zona, Marruecos, de paso hacia Europa, privilegiada, y hay mucha inmigración subsahariana que va a Marruecos. Eso también es un problema. Desde ese punto de vista, echar una mano a un país que tiene esa presión migratoria, pues bueno, no son los 50.000 millones, te voy a premiar por la que has liado con 50.000 millones, pero evidentemente echar una mano pues sería por nuestro propio interés. Pero bueno, vamos al grupo este que a mí me interesa especialmente, y eso es un grupo efectivamente, como decías tú, y hay otro vídeo que se ve incluso más claro, porque además funcionan mucho más coordinados, el rezo que tú dices se ve más ostensiblemente, se escucha más ostensiblemente, tal que es un grupo claramente islamista. Y eso también lo tiene dentro de Marruecos. Marruecos también tiene una presión islamista creciente y, evidentemente, todo esto lo que
a lo que nos importa a los españoles... Es el Takbir, ¿vale? El nombre que quería decirte era Takbir. Eso es. Lo que nos importa a los españoles, al margen del análisis que estamos haciendo, es decir, bueno, todo esto se ha hecho evidente, pero lo que nos importa es que las fronteras tienen que ser seguras de una puñetera vez. Hay una cosa que de verdad te pone los pelos de punta. Es una de las declaraciones del jefe de la Armada, el almirante, no me acuerdo el nombre, que dijo que la Armada no estaba para detener cayucos, sino para socorrerlos. Vamos a ver, es decir, a mí me parece... Bueno, pero es que detenerlos es socorrerlos para que no haya más. Hoy acaba de aparecer uno de los cayucos llegando a Menorca, dos que están entre la vida y la muerte, pero el resto, 17 personas, murieron en alta mar. Es decir, detener cayucos es evitar que haya mafias que trafiquen con las personas también. Esto es que... las cosas es que decirlas con su nombre, ¿no? Es decir, claro. Más sencillo todavía, es decir... tenemos un jefe de la Armada que se está inventando la función de las propias Fuerzas Armadas. La Constitución tipifica claramente cuál es la función de las Fuerzas Armadas y, claro, derivadamente de la Armada, que forma parte de ellas. Es decir, salvaguardar la integridad territorial y garantizar la soberanía y la seguridad de la nación. Es decir, no dice, tiene usted que... quitarse las insignias en los galones y ponerse una cruz roja. Eso no está en la función de la Armada. Entonces, yo creo que todo esto nos lleva a que tenemos que entender, yo creo que lo de Ceuta es el prólogo de una amenaza existencial. Es decir, tenemos que empezar a entender que las fronteras no son muros, no lo son, pero son puertas. Y las puertas tienen que tener gente que las controle. Porque si una casa que no tiene puertas no es una casa con un ambiente más fraternal, es una casa que deja de pertenecer a quienes viven en ella. Bueno, ese concepto de la propiedad es muy antiguo el tuyo. La propiedad es compartible. No, pero es decir, vamos a ver. Menos la suya. Todo el mundo entiende que una comunidad o una familia tiene una casa y esa casa tiene una puerta, puñeta. Si una casa no tiene puertas, no pertenece a tu familia. Si no hay un propietario, no hay una seguridad de nada. Ahí, eso es la casa de Tócame Roque. Entonces, ¿sí? Tenemos que entender, y deben entender los políticos que están siempre tan preocupados por decir cosas que queden bien, a ver si dicen cosas que queden bien, pero para los propios interesados, los españoles en este caso, las fronteras están para algo. Están para algo. Es decir, y que no es un invento, que no son, o sea, que las fronteras no son una cicatriz en la faz de la tierra que hay que curar y eliminar. No, las fronteras tienen una utilidad porque las fronteras de España son las fronteras de una jurisdicción legal en la que el Estado, se supone el Estado, está concebido no para otorgar derechos, sino para salvaguardar derechos intrínsecos a los españoles. Entonces, la jurisdicción que hay en España no es la misma que hay en Marruecos. Por eso vienen para aquí. Claro, entonces, si quitamos la frontera, entonces, ¿qué jurisdicción, qué derechos, qué defensa, qué seguridad, qué nada hay? Es decir, oiga, eso de somos ciudadanos del mundo. Bueno, a mí me parece muy bonito, pero un ciudadano del mundo no es un ciudadano español. Entonces, porque la ciudadanía no es una cosa gratuita ni tampoco es algo inmoral, un privilegio inmoral. La ciudadanía es una obligación y unos derechos, unas obligaciones, unos deberes, es decir, que haya un sistema jurisdiccional donde se defienden y se dan por sentado determinados derechos, y el ciudadano tiene que comprometerse a defenderlo. Tiene que... Claro, pero el problema, Javier, que nos están enseñando... Gente que ni comparte que ni respeta los derechos. No, los derechos sí, no, los derechos sí los cogen. No, bueno, pero es decir, que no respeta luego los de los demás. Sí. Es decir, y que no solo eso, que no respeta las leyes o que no entiende el sistema legal español, y más allá, que no comparte los mismos principios. Por ejemplo, valores, una mujer en España una mujer sea equiparable a cualquier hombre y viceversa. Y no lo comparten. Entonces, oiga, la jurisdicción española está para preservar y para salvaguardar eso. Si quitamos las fronteras, la jurisdicción desaparece. Y por lo tanto, desaparece todo lo demás. Esto también lo digo porque lo que está pasando con Ceuta, más allá del escándalo que significa y de lo que nos preocupa en sí Ceuta y lo que está sucediendo allí, tiene una connotación mucho mayor.
es que estamos asumiendo un riesgo existencial al no saber plantarnos donde tenemos que plantarnos. Joder, yo he escrito un artículo, creo que hoy, donde explico el caso de Suecia. El caso de Suecia, en el siglo XVIII, era la potencia del Báltico. Y en la Gran Guerra del Norte, muy parecido a España, Suecia es un estado corrupto, colonizado por las élites, desmanganillado hasta las trancas, y en la Gran Guerra del Norte están a punto de desaparecer porque no funciona nada. Porque ahí no hay Sí, de nada. repente, sí, es cierto. El ejército es un mangoneo, todo es un mangoneo. Y entonces, lo que empieza siendo una dejación y una decadencia y acostumbrarte a la decadencia, acaba al final, como estamos viendo, y va a acabar al final con la pérdida de territorio. Y el hecho, hay que entender, decir, no, es que perdemos Ceuta y tal. Oye, Ceuta está en España como Málaga, ¿vale? Pero no es solo eso. A ver, por cronología, se vincula a Portugal y a España desde antes que Granada, por ejemplo. No, y el que haya estado allí, ahora ya no sé tanto, pero cuando yo he estado allí... Cambia la población un poco, pero sí que es España. No, el arte modernista, todo eso es España. ¿no? Y el ambiente, es decir, la forma de funcionar, y la seguridad que hay en la calle, y cómo son las personas, el civismo y tal, es como cualquier ciudad española al 100%. Pero no solo eso, es decir, esto es como el caso ese del tío que dice, bueno, tienes que pagarme una deuda, ¿y cómo te la pago? Y dice, dame una libra de carne, de tu carne. Al fin y al cabo pesas en libras, pesarás 200 libras, una libra no es nada. No, pero es que si yo te doy una libra de mi carne me matas, ¿vale? Es posiblemente que muera. Entonces, eso lo podemos trasladar al concepto de nación. Es decir, el hecho de que decir, no, podemos renunciar a un trozo de territorio y no pasa nada. No, claro que pasa. Claro que pasa. Entras en una fase de riesgo existencial. Claro. Y entonces España está en un riesgo existencial ahora mismo. No solo por la corrupción. Porque después, Javier, espera, que yo quiero añadir esto. Vale, es lo que aparentemente es una frontera más exterior, pero también otro día dirán, espera, yo desde dentro, ¿por qué no tengo el derecho a desear separarme? Y yo, ¿por qué no genero mi propia frontera? Claro, es decir, esto es el fin. Es decir, el fin porque la soberanía nacional es del pueblo español y Ceuta y Melilla es pueblo español como el de Galicia, el de Cataluña o el de Madrid. Es decir, es pueblo de España. Y además imagínate que se establezca una jurisdicción en el País Vasco propia y tal, a todos los efectos. Yo soy vasco, entonces yo sé lo que se cuece allí. Yo no quiero ni imaginar la degradación de derechos que van a sufrir muchísimos vascos si eso ocurriera, la pérdida de derechos que van a tener. Lo mismo en Cataluña. Es decir, vamos a ver, los nacionalismos periféricos, que no es equiparable al patriotismo español. Vamos a ver, aquí no se pueden equiparar ahí de buena manera, ¿no? Es lo mismo el nacionalismo español que el nacionalismo catalán. No, señor. No es incluyente, otro excluyente, ¿no? Exacto. Uno es incluyente, es agregador, y el otro es excluyente. No son digo el patriotismo, no el nacionalismo. Como decía De Gaulle, el patriotismo es amar a tu país, el nacionalismo es odiar el país de los demás. Exacto. Por eso yo prefiero hablar del concepto patriótico, ¿no? Del patriotismo. Me parece que además está mucho mejor explicado, incluso desde la perspectiva, si se quiere, incluso liberal, es decir, está mucho mejor entendido, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir, a lo que voy, es que lo que está pasando en Ceuta, para mí, de verdad, yo lo he titulado así, es el prólogo de una amenaza existencial. Es el prólogo. Es decir, que retroceder en Ceuta no es retroceder solo en Ceuta. Es abrir las puertas a cualquier otra cosa. Y esto hay que entenderlo. Es decir, dirán, ¿no? ¿Es usted un exagerado? ¿Es usted un no sé qué? Bueno, la historia está llena de ejemplos. Yo he puesto el ejemplo de Suecia. Suecia al final perdió buena parte de su territorio, perdió una parte inmensa de su territorio. Suecia se convirtió en un país paria que a punto estuvo de sucumbir. Entonces, bueno, España es una nación muy vieja, eso es lo que nos salva también, que es una nación muy vieja, y las naciones viejas suelen ser bastante más correosas, ¿no? Que las jóvenes, ¿no? Pero no hay que confiarse. Entonces, a mí lo que me llama la atención poderosamente es
que, bueno, no me llama la atención en realidad. Yo creo que en general en el público hay una indignación monumental con el gobierno. Y luego sacarse de la manga la conspiración judeo-masónica o del gobierno de Jerusalén y el gobierno de Washington y tal, es no tener ni idea de lo que es geopolítica ni tener ni idea de cosas que pasan en el mundo, precisamente porque España, gracias sobre todo al Partido Socialista, desde Zapatero hasta este señor que está ahora, que es Pedro Sánchez, ha convertido a España en un país no fiable. Y un país no fiable deja de estar en las habitaciones donde se decide su futuro. Sí, eso es cierto. Entonces, dicen, no, es que Estados Unidos apoya a Marruecos. Por supuesto que apoya a Marruecos, lo lleva haciendo siempre. Mucho tiempo. Es que compraste todos los boletos para que pasara eso. No, pero es que además lo apoya, lo seguirá apoyando. Desde siempre, no. Desde 1776, que según ellos Marruecos fue el primero que le reconoció como nación. Olvidan que España fue el que le ayudó junto con Francia a la independencia. Pero bueno, es un detalle que parece que no les importa. En fin, no, pero eso no hay que verlo desde un punto de vista solamente como dice, esto es no, pero no lo vendimos bien, Javier. No. Es que este año, que era el año del aniversario de la independencia, España tendría que haber dorado la piel de los Estados Unidos para decirle que le ayudamos, que le mandamos en Gálvez a tropas para atacar en Florida y que gran parte del ejército británico se quedase en el sur, que gran parte de los soldados británicos lucharon con fusiles españoles, los uniformes, las monedas que les dimos para poder hacer la guerra. No, todo tipo de suministros esenciales. Claro, que no lo hicimos en el aniversario, a lo mejor tenemos que lo hecho. Porque, Javi, una cosa que tiene Marruecos muy bien son los lobbies. Y España no tenemos lobby, tenemos deslobby. No, hombre, claro, tenemos la embajada de Cataluña, la embajada de, vete a saber, ¿no? La selección ahora de Euskadi. Tal. Es muy típico español, de todas formas, no vamos a, esto no es nuevo, ¿no? Pero Marruecos, más que un lobby, tiene una estructura muy parecida de influencia, de injerencia y de influencia, pues a la que maneja China. Es un sistema muy parecido. Un sistema de repente de la Casa de Marruecos en España, es una asociación cultural donde ahí se organizan conferencias, cursos, intercambios y tal. Son entornos de influencia. ¿Vale? Entonces, Marruecos trabaja la inteligencia y la influencia pues con las herramientas del siglo XXI, con las modalidades y modos del siglo XXI, igual que China, que es la número 1. Y Marruecos hace eso. Quienes no hacemos eso somos los españoles. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es otro agujero, otro boquete que tenemos. Pero lo que hagan los demás es algo que nosotros tenemos que estar al corriente y reaccionar. Lo que no puede ser es que te estén diciendo que algo se está cociendo en Marruecos y que parece que puede ser algo gordo y que no hubiera ni un solo refuerzo en la frontera. No. Eso es lo que debería indignar a cualquier español. No, eso es una conspiración. No, Javier, y había ya una solicitud. Mira, déjese usted de gaitas. Había una solicitud de poner la valla flotante. Ya hacia el 10 de julio o 15 de julio fue una sugerencia que se llevó a la Secretaría de Estado y la pasaron de ella porque sería demasiado violenta contra la relación de Marruecos, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo hizo una sentencia que vale, sí, que es muy, muy discutible, pero es que se basa en una modificación de la ley de extranjería hecha por el gobierno de Sánchez, en la que se establecía que solo se expulsaría en caliente los que sobrepasaban las barreras. Y lo que hizo el Tribunal Supremo es interpretar lo que es superar la frontera. No fue una interpretación, sino casi un vacío legal, un mal legislador. Una mala ley. O una ley hecha con ese buenismo absurdo de que las fronteras no tienen que existir, con la canción de John Lennon, ¿no? Imagine, pero el Imagine en el mundo que hay tíos con cimitarras, con cuchillos y machetes en el otro lado, como que no funciona muy bien, el Imagine. Es decir, si el legislador encima es un zoquete y un inútil y un chapuzas, no le vas a echar ahora la culpa al Supremo, que es lo que han intentado tanto el gobierno marroquí, en eso están coordinaditos nuestros gobiernos, el gobierno español y el gobierno marroquí. La culpa es del efecto llamada del Supremo. Chúpate esa. Y como eso no ha colado, porque no ha colado, aquel que quiera rascar un poquito para ver dónde está la pifia realmente, como no ha colado, nos han venido con el de... Es que yo me maravillo, de verdad. Yo creo que Stalin estaría fascinado
el régimen soviético estaría maravillado con el gobierno de Sánchez. Y nos vienen con la internacional reaccionaria. Es que nos están llamando idiotas a la cara. Es que nos tratan de idiotas. Pero bueno, eso es muy soviético, ¿no? Convertir todo, darle la vuelta absolutamente a todo, hasta el punto de que tenga que un país vivir permanentemente en la mentira, porque la mentira a veces, cuando llega a estos niveles como los del gobierno español, ya no busca fe. Lo que busca es fatigar a la gente, ¿no? Que la gente empieza a dudar hasta de lo que ve con sus ojos, por pura fatiga. Pero es espectacular. Y bueno, también, no lo digo solo por el gobierno y tal, es que también hay una parte de la derecha española que se ha tirado en plancha a comprar que esto ha sido una conspiración a la limón entre Estados Unidos e Israel. En fin, que Israel algunos tengan ganas de devolverle a nuestro gobierno y por ello, dándole una patada en el culo del gobierno, nos la dan a nosotros, pues lo que ha hecho el gobierno con Israel en los últimos años. Es que los ha apuñalado por tierra, mar y aire, ¿no? Y entonces pues nos la van a devolver, por supuesto. Así funciona la política internacional. Nada es gratis. No, y es verdad que Estados Unidos, claro, es verdad que Estados Unidos lleva tiempo, bueno, acercándose con Trump en el anterior mandato. Los acuerdos de Abraham, fue Marruecos el gran país musulmán que más se vinculó con su idea de la negociación con Israel. Es verdad que Estados Unidos, los republicanos aprobaron hace poco una especie de vía para intentar forzar a la Secretaría de Estado en que se vea una nueva forma de administrar Ceuta y Melilla. Eso es cierto, pero eso no explica o no hace que sean ellos los que están detrás. Yo creo que a Trump le beneficia esto, pero en política interna. Es decir, a Trump lo está empleando todo el rato para decir que las políticas de izquierda producen esto también en Estados Unidos. Es decir, lo que le va a pasar a Estados Unidos si vuelve a gobernar es que le pase lo mismo que a España con un gobierno de izquierdas. Es decir, lo está haciendo con política interna, no creo ahora, que lo meta. A nivel de política, de realpolitik, a Estados Unidos no le conviene en absoluto esto. No, yo creo que no. No le conviene porque Estados Unidos tiene dos posiciones que son estratégicas. Una, a pesar de nuestro gobierno, es que España sigue siendo un punto vital para la geopolítica estadounidense. Es un país que controla el estrecho, es un país aliado a pesar de nuestro gobierno y esperan que lo sea otra vez de forma eficaz cuando se vaya este señor que está de presidente y lleva siendo así desde el año 50 y algo, de 54 o algo así, quiero recordar. Y no van a renunciar a eso, pero por otro lado les interesa mucho mantener la buena relación y estrechar relaciones con Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos es un país que está en el norte de África y que está, de hecho, en África, que es un lugar donde tanto China como Rusia han ganado posiciones a la velocidad de la luz. Entonces, Estados Unidos quiere conservar y afianzar Marruecos. Como sea, necesita una cabeza de playa, necesita una base de operaciones en el continente africano. Entonces, a Estados Unidos le viene fatal esta movida, a Estados Unidos le viene fatal en general que España y Marruecos tengan fricciones. Sí. Porque es una desequilibrio, eso desestabiliza la zona. No, y sobre todo que no le vaya. A ver, Marruecos es un aliado complejo, es decir, España es complejo, pero Marruecos es más. Es decir, si Marruecos tiene una ola gorda y el islamismo crece, no creo que los islamistas sean muy pro-estadounidenses. Es decir, no es una alianza como con España y tampoco es un lugar para los soldados americanos como España. Es decir, esto hay que entenderlo en elementos también de ese tipo. Es decir, ¿es un aliado? Sí. No es un aliado estable. Digo internamente. España no es que sea tampoco mucho, pero comparación sí. Hay una cosa. ¿Qué hay estable ahora, Francisco? No, nada, es que el propio Trump hace que sean inestables las alianzas. Sí. Mira, Javier, voy a mostrar una cosa que al final es importante. Hablamos muy bien de que el Tribunal Supremo solo interpretó las leyes, que es lo que hacen los jueces. Pero cuando una ley la haces mal, la culpa no es del juez, la culpa es del otro poder. Es decir, hay tres poderes en España, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, como en todas las democracias, ¿no? En las dictaduras también, pero mezcladas, ¿no? Las democracias están separadas de alguna manera. Pues el poder legislativo reformó la ley de extranjería en el año 2021. Y esto es la disposición adicional 10ª de la ley de extranjería. Lo voy a leer porque
al final, yo creo que nadie leyó esta ley. Espera, como para leer lo que sale del BOE, madre mía. Sí, pues aquí está. Disposición adicional 10ª. Régimen especial de Ceuta y Melilla. 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal de España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa. Esto es, no, yo soy de un país que estoy en guerra, pues hay que ver si eres refugiado. Pero, importante, es la ley la que establece que tienen que superar la demarcación territorial de Ceuta y Melilla los elementos de contención fronterizos. No fue el Tribunal Supremo, es literal, lo dice la norma. Por lo tanto, el culpable no es el Tribunal Supremo, no es la sentencia, sino el que aprobó esto. Y esto fue aprobado por las Cortes Españolas en el 2021, con una propuesta de ley, seguro, del actual presidente cuando era presidente en el anterior mandato. Por lo tanto, bueno, pues si queremos radicalizar a nuestros espectadores, le voy a dar una información respecto de esto. Como esta es una cagada legislativa, no es un error del Supremo, el Supremo ya ha ocurrido con muchas leyes en España que son atroces, y lo hemos visto con la ley de violencia de género, cuando al final el Supremo pues, condenaba a una pareja que había discutido y se habían dado 2 mamporros, hombre y mujer, y al hombre lo mandaba a la cárcel y a ella una molestación. Y entonces decían que es que el Tribunal Supremo quería sabotear la legislación de violencia de género y estaba haciendo un escarmiento y tal. No, estaba interpretando la ley como era la ley. Entonces, en este caso viene a ser igual. Pero si queremos radicalizar al público, yo les voy a decir algo. Como se sabe que es una cagada legislativa y que no hay más remedio que establecer la devolución en caliente y además, porque en cuanto no la haya, se empantana la administración que no veas y se acabó, ya no vas a poder echarlo en la vida, pero sobre todo porque la administración no puede manejarlo, no lo va a manejar, queda en tierra de nadie, se empieza a eternizar, el tipo aprovecha que se eterniza para desaparecer, ya no está en la península para cuando quieres hacer el trámite y demás, ¿no? Bueno, pues para esto habría que reformar esa ley, o sea, arreglarla, subsanarla, para lo cual hay un cierto acuerdo. Hay un cierto acuerdo en los legisladores, increíblemente. Pero ¿sabes qué, Francisco? Que no han aplazado para después de las vacaciones de verano. Son vacaciones, son sagradas, ¿no? Vale, por favor. Mira, y aquí esto tienen más vacaciones que los profesores. Sí, estamos no. Esto es un debate que hay que abrir. Es como Gila. Si no me invade usted ahora, señor Marroquí, porque es que estoy jugando al golf en Cádiz. Entonces, no, vamos a esperar a seguir la invasión, espérese usted a septiembre. Entonces, pero lo que quiero decir con esto también es por qué es un peligro existencial todo esto que está pasando. Nos tiene que despertar hacia un peligro existencial, una amenaza existencial. Porque un político no es un puñetero funcionario, ¿vale? Si quieres ser funcionario, haz una oposición y entonces ten tus moscosos, ten tus trienios, hay que estudiar para eso. Tus quinquenios, tus vacaciones, sagrada y tal. Un político, aunque haya ahí que diga en la orden del Senado, del Congreso, que se tomarán vacaciones del 1 al no sé qué, un político tiene vacaciones, ¿sabes cuándo las debe tener? Cuando se retira. Porque la política se viene a servir. Y a la política es voluntaria, ¿vale? Es un lugar al que el que se opone, el que viene a servir, no a ejercer de funcionario. Entonces, si hay una crisis grave en el país, que además está provocada por una cagada legislativa, que ha dado lugar a una sentencia del Supremo, que ha puesto en evidencia la cagada, con perdón, pues no te vas de vacaciones hasta que esa ley, que además la puedes reformar en 48 horas, la hayas reformado. ¿Vale? Porque estamos en plena emergencia. Como el señor presidente, que en mitad de todo este fregado, pues él ha decidido que se va de vacaciones también, ¿no? Ya tenía pagado el viaje. Ah, no, que va a... No, y además que se va a ver el eclipse. Entonces, a ver si... Yo digo radicalizar, por supuesto que hay que radicalizarse.
La indignación es sana, ¿no? A veces la indignación es sana, no es mala. Es decir, oiga, usted dirá lo que quiera, la orden del día del Congreso, de que usted se va de vacaciones, pero cualquier diputado, cualquier persona que sirve a España desde la política, tiene que hablar con sus superiores, hablar con ellos, hablar entre ellos y decir, mira, vamos a aplazar las vacaciones hasta que esto se resuelva. ¿Vale? Pues no. Entonces, esto es lo que casa con el ejemplo que había puesto de Suecia, que Suecia se iba por el sumidero de la historia precisamente por todo este tipo de cosas. ¿Cómo se va usted a ir a ver un eclipse o a la Mareta o donde usted diga que se va a ir? Oye, que se va a tomar más de 30 días de vacaciones el presidente, ¿eh? Sí. O sea, eso es algo que yo creo que ningún A ver, español... ya cualquiera que dirija una pequeña empresa, cualquiera que sea autónomo, no Bueno, puede si estar 30 días. Claro. El negocio cierra. Es decir, yo entiendo que tengas derechos laborales y me dedico a eso, pero es que una persona que tiene un trabajo que no es un trabajo normal. 30 días de vacaciones es imposible. Es decir, es que puede pasar de todo. ¿Que cierra España de vacaciones? No. Es decir, yo entiendo que tome días de vacaciones. Pero bueno, no esos días que tomó una vez que no están legislados en ningún lado, no tiene derecho a moscosos, pero tampoco vacaciones. Legalmente no creo que existan las vacaciones para un presidente que no es un trabajo. Es que no es falta que sea legal ni ilegal. Es que vamos a ver, esto es una cuestión. Bueno, es moral tampoco, pero al menos que sea legal. No, lo digo porque el permiso de paternidad lo plantearon presidentes y no se lo concedieron porque no eran trabajadores. Me acuerdo de algún primer ministro británico que lo pidió. Dijeron que no. Margaret Thatcher no se cogía vacaciones apenas. No, pues esa mujer es un ejemplo muy distinto a la mayoría. No digo Margaret Thatcher, lo puedo decir de otros presidentes mucho más cercanos o primeros ministros. No hay que irse a Margaret Thatcher, te puedes ir a cualquiera. Es decir, un primer ministro en Polonia no se va de vacaciones en plena crisis. No, que sí. Ni se va en Estonia, ni se va en Eslovenia. Ya no te voy a decir Suecia o Noruega, que son los países nórdicos, escandinavos, tan serios ellos. No, te hablo de países como Eslovenia, como Polonia, como países más, incluso Portugal. Es decir, entonces, y no solo el presidente, los propios legisladores, habéis hecho una cagada y no os vais a ir de vacaciones si no se arregla. Es que no sé yo que... Además, si no te gusta, es muy sencillo, deja la política y date de alta como autónomo. Hombre, ya está. Hay que pagar la cuota. Que no te obliga a nadie a estar ahí. Hay que trabajar, ¿eh? Claro, pero no te obliga. A ti nadie te ha cogido, te ha puesto una pistola a la cabeza y te ha dicho, hala, tú a congresista. No, claro. A ver, es que si lo piensas bien, tienen 2 meses de verano y 2 meses sin Navidad, porque paran en mitad de diciembre y vuelven casi en febrero. O sea, es un tema importante. Claro, es decir, eso se traduce luego, aparte de la indigencia y de otras cosas de este gobierno, la indigencia intelectual, la incompetencia y a mí me parece que algo más, porque yo creo que el presidente lo tiene encogido por sálvese a la parte. No, yo, Javier, lo del Pegasus yo tengo claro que están pillados y por Marruecos, porque España nunca llegó a declararlo claramente, pero Francia sí, que había sido Marruecos el que pinchó el teléfono de Macron. Algo debieron pillar ahí. Es decir, y si vemos que al posterior están pringados en muchas cosas, seguro que tienen algunas de esas cosas, ¿eh? Bueno, imagínate si un fiscal general del Estado, exfiscal ahora, tuvo que borrar a la carrera de su teléfono por lo que pudiera haber en él. Imagínate si consigues acceder al teléfono de Pedro Sánchez, que es el number one, ¿no? El uno, ¿no? Es decir, entonces, pero bueno, al margen de eso es la cuestión de decir, ¿por qué la frontera de Ceuta está indefensa? Hay dotación militar en Ceuta, yo he servido en Ceuta. Hay dotación militar, hay policías, hay insuficientes seguramente y con medios insuficientes con total seguridad. Pero hay dotación. Pero cuando una frontera se queda expedita y nadie la defiende, es el reflejo claro de unos señores diputados que se cogen vacaciones en mitad de una crisis y un presidente que desaparece un mes. Sí. Javier, te interrumpo porque esto me recuerda al Imperio Romano. En el momento aquel del Imperio Romano en el que los senadores dejaron sus puestos en la ciudad y se fueron a vivir a sus villas.
mitad del campo, ellos tenían sus ciudades para ellos, con su guardia personal, los Brucelari, tenían su propia forma de vida, y poco a poco la frontera fue abandonada. Poco a poco ya nadie vigilaba la frontera y cayó. Fue más rápido, más lento, eso, la percepción de cada uno que quieran ver, pero es que en el fondo, cuando los servidores públicos, que en Roma eran los senadores, que eran casi unas familias tradicionalmente las que le daban esos puestos, dijeron que era mejor para ellos vivir en soledad y dejar la vida política porque estaban más tranquilos en sus vacaciones, fue el principio del fin de Roma, ¿no? Lo digo porque, claro, al final el servicio público no es un tema de horario de oficina, es algo más. Es decir, yo creo que una persona que se mete a política tiene que ser algo más que una persona que va a cobrar un sueldo y a tener días de vacaciones. Bueno, lo que tiene que tener claro, al menos anteriormente, es que la política es el trabajo más ingrato y exigente de los cuantos hay. Sí, sí, pero es el más importante, ¿no? No tiene tranquilidad, no descansa su momento, siempre ocurre algo. No hay más que ver cuando tú lees la biografía de algún político de verdad, político que ha tenido, que te caerá mejor o peor, pero que ha sido político de los pesos a la cabeza, tú te lees su biografía y es que es es puro estrés. Es decir, es un no parar, es un no parar. Entonces, esto es así. Entonces, la política tiene esa exigencia. Pero aquí tenemos de políticos a gente que no es política, para empezar, que están ahí porque les viene bien, y que además han decidido que ser político es ser una especie de funcionario con los derechos de un funcionario y más privilegios todavía. Entonces, esto tiene que cambiar, porque como dices tú, al final, si no estás en donde tienes que estar, pues... y el mensaje que hemos lanzado al mundo, de que nuestra frontera no existe, de que que España es la casa de Tócame Roque, hablando de efecto llamada, ¿no? Efecto llamada a todos los niveles de la peor llamada posible. Hemos lanzado al mundo y a nuestros enemigos una comprobación de los tiempos de reacción inaudita, que es un incentivo brutal para que aquí nos vengan a chulear no solo los que saltan para montar una bulla la frontera, sino para hacer otras cosas mucho peores. Ese es el mensaje que hemos lanzado y sobre todo un efecto llamada también, porque ha dicho, oye, que en España se puede entrar, salir, boom, al final te acompañan a la puerta si te pillan, unos señores, unos soldados que tampoco te pueden tocar, poner una mano encima, no vaya a ser que se líe, y esto es jauja. Esto es jauja. ¿Alguien se imagina que nosotros juntáramos un grupo de amigos y asaltáramos la frontera de Etiopía? Lo que nos pasaría. No, la de Marruecos. Bueno, la de Marruecos, pero digo, Etiopía, cualquier otra frontera, es decir. Pero cualquier. Yo digo. Pero Javier, es decir, yo solo digo una cosa. Es decir, es verdad que un español tiene más fácil a Marruecos de turista que ellos aquí. Por una razón lógica, muy pocos españoles se quedarían a trabajar en Marruecos así. Pero pongamos que vamos 1 millón de españoles a cualquier territorio del norte de África que fue español en algún momento. Vamos para allí, ¿nos dejarían entrar? Entrar por la brava, es decir, no. Sí, 1 millón. Vamos para allá. No tengo que enseñarte nada. Entra porque me da la gana. Como ellos. Claro, ¿qué pasa? Pues seguro que defenderán su territorio. Seguro que si entramos ilegalmente en Marruecos o vamos de turistas en Marruecos y nos ofrecen un trabajo, seguro que tenemos que regularizarlo para poder trabajar. Igual que cualquier país con leyes de extranjería y leyes laborales. Es decir, yo estuve en México, me decían, ¿quieres trabajar? Dije, sí. Se pone, pues mira, vas a Estados Unidos y vuelves a entrar con la oferta de trabajo ya firmada, porque no puedes regularizar así. Y eso produce un efecto llamada, que es manipulado, y es lo que a mí me parece importante, por intereses que no son los del inmigrante. Yo esto es lo que quiero decir. No organizas 50.000, 60.000, 70.000 personas solo de migrantes ansiosos de venir, porque eso es lo hubiesen intentado en otro momento. Es decir, los que llevan toda la semana nadando y haciendo tal en grupinos de Facebook que establecían cómo había que comprar el chaleco, el flotador y todo eso, vale, eso sí que yo voy a algo social. Pero cuando de repente eso llega a 60.000 personas, autobuses viniendo de Tánger, de Casablanca, trenes llenos, ahí ya hay algo más organizado. Y cuando ves esta imagen, ya esto es lo mayor, imágenes como esta. No, espera.
una de la vigilancia fronteriza marroquí en la playa. Aquí. Esta. شوف بلادهم اللي داخل عمان اخوانا نعلص امواطنا راه كيحرسوا هذا في الحدث في الحرب شوف بلادهم اللي داخل عمان اخوانا نعلص امواطنا راه كيحرسوا فيهم يعني بلادهم داخل عمان مشاهدينا الكرام تقول يعني شوفوا معايا انا كنقول لهم مشاهدينا Claro, esto es cómo vigilaron la frontera. Esto es en los primeros momentos, después ya marcharon. Es decir, claro, esto es decir, no, yo colaboré con España, mira, estoy trabajando duramente. Ninguno de esos señores con casco podía haber cogido al primero que intenta pasar por ahí y detenerlo. No Claro, podía. pero es que la gente cuando ya ve que uno no vas. La gente normal, los chavalinos que iban normal ahí, les paran dos de estos y ya no entran. Igual que en España ya vimos gente en los últimos días que estaban agrupados 20, 30 por un soldado y ya se marchaban porque la autoridad impone, pero cuando tú dejas pasar, ya está. España también lo hizo, no impuso frontera. Pero yo, en la parte importante, Francisco, aparte de las connotaciones de que tiene análisis de inteligencia y demás, y esto va a tener secuelas, esto va a tener consecuencias, es el mensaje, esto ha viajado por el mundo. Este acontecimiento de Ceuta, esto ha dado la vuelta al mundo. Claro. Esto lo ha visto todo el mundo y todo el mundo ha tomado nota. El Día del Trono, Javier. En la fiesta nacional de ellos. Sí, por eso ahí surge un poco esa teoría de que hay una lucha de poder interna, porque tienen elecciones, ahí tienen unas elecciones, lo que pasa es que unas elecciones donde el poder se divide muy escasamente, pero que es importante para aquellos que aspiran a ser los pesos pesados del régimen, ¿no? Y entonces hay esa hipótesis, ¿no? Yo la considero posible, no digo que no, pero a que los efectos, a lo que nos importa es que esto que ha ocurrido en Ceuta, este acontecimiento ha dado la vuelta al mundo, lo ha visto todo el mundo. Y la imagen de España, no solo la imagen en el sentido que nos ha hecho daño a nuestra imagen. No me refiero. La imagen que hemos dado es que somos perfectamente pisoteables. Sí. Esto, el acontecimiento de Ceuta y su propagación a nivel internacional ha hecho que España sea hoy un país menos seguro que antes del 30 de julio. Y eso es muy grave, porque decir, no, la crisis está solucionada porque ya casi han vuelto todos y tal. Oiga, es que es como si se quedan, como si se van, ¿vale? El hecho de que 72.000 personas, como reconoce el propio ministro del Interior, cruzaran la frontera española sin ninguna oposición, es de una gravedad enorme y no se acaba en el hecho de que luego hayan regresado la mayoría, se supone. Que habrá que pero 90 personas, muchos de ellos chavalinos, murieron. Es decir, esto que se nos olvida. 90 vidas que algunos iban a no se sabe a qué, otros a una mejor vida, fallecieron allí. Es decir, esto que parece que quedó solucionado nos lleva a 90 personas muertas, es decir, que se dice pronto. No, que eso de que aquí no ha pasado nada, ¿no? Claro, que es que murieron 90 personas. Aparte por la tragedia humana de 100 personas muertas. De hecho, no son los chicos, había algunas chicas. Sí, chicas, bastante, sí. Que se agotaron o lo que sea y se ahogaron y las pobrecitas, ¿no? Entonces, desde luego eso tiene que conmover a cualquier persona humana, o sea, no persona robótica, sino humana, ¿no? Y tal, pero lo que tiene esto es una consecuencia del mensaje que has lanzado a nivel global. Y no se acaba porque hayan regresado. Eso no, ya. Si aquí el hecho importante es que 72.000 personas han entrado como les ha dado la real gana, y aquí no había ninguna oposición, ningún dispositivo, prácticamente, más que el ordinario, que ante la avalancha decidió, bueno, vamos a intervenir a ver si nos pasan por encima, ¿no? Porque también hay que ponerse en el pellejo de que haya 2 guardias civiles y te vengan y veas venir a 1.000 personas. No, los dejas pasar. Y aparte, Javier, no puedes ni disparar tampoco. No puedes hacer nada, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Disparar a un civil. O sea, no. Esto, y el problema es que hubo otra cosa. España, la frontera es doble. Tiene el muro, el espigón principal, y después una pequeña playita y otra valla. ¿Qué pasaba si no abrían esa valla? Que habría una avalancha contra esa valla y moriría gente.
la Guardia Civil abrió la valla porque si no iba a haber una avalancha. Pues ya hubo una avalancha, de claro, hecho, murió claro, gente claro, en es una que primera avalancha. esto hay que entenderlo, que lo humano es eso. El problema es que eso no se tiene que haber producido. Primero El porque problema es tienes tú que imponer la saber fuerza. anticiparte a esa situación. ¿Y esto qué va a pasar? Había información, había indicios, había información compartida disponible para haber montado un dispositivo. Es decir, nosotros no tenemos que estar siquiera a expensas de que Marruecos quiera colaborar o quiera hacer guerra híbrida o quiera hacer lo que quiera. Nosotros tenemos que intentar someter a Marruecos para que haga aquello que nosotros queremos que haga en este aspecto. Pero nosotros tenemos que tener, como cualquier país soberano, independientemente de lo que decía Marruecos, la capacidad de asegurar nuestras fronteras. Ya está. Es que Marruecos no ha colaborado. Pues muy mal por Marruecos. Pero eso no justifica que tú no puedas asegurar tu frontera, puñeta. No, es que si no van a decir para qué la quieres, si no la puedes defender, claro. Claro, es decir, no, es que el otro no me ajunta. Pues oiga, ¿y a mí qué me está usted contando? Su trabajo es asegurar la frontera y se puede asegurar, ¿eh? Se puede asegurar porque ha habido momentos en los que Ceuta, ha habido otro tipo de actitudes con Ceuta y la frontera ha sido porosa, porque todas las fronteras son porosas, pero ha sido una frontera segura. Y ahora, pues de un tiempo a esta parte, pues ya no, ya es un cachondeo. Es un cachondeo, no, es que no, es que el Tribunal Supremo ha supuesto un efecto llamada, ¿qué tal? Oye, es que tú acabas de regularizar, en teoría, 500.000 de personas, realmente, según las fuentes de la policía, creo que es más 1.200.000 personas, 1.300.000 personas. Es decir, más efecto llamada que eso, amigo mío, no va a ser la enmienda a una ley que haga un tribunal. Máxime, cuando puede decir, no te pueden devolver en caliente, pero de Ceuta no vas a salir. Posiblemente, ¿no? Es que también es una interpretación engañosa la que se distribuyó a los jóvenes. Es decir, no, como puedes pasar, ya puedes llegar hasta la península, que poco menos es lo que se les vino a decir. Y eso era mentira. Entonces, pero lo brutal del caso es que tú tengas que estar echando balones fuera y diciendo, y aquí no ha pasado nada porque ya se han ido. Esto es como la fiesta de los adolescentes esos estadounidenses, ¿no? Que se van los padres de viaje, tienen una mansión los papis y se les ocurre poner que van a hacer una fiesta en redes sociales y al final la casa queda arrasada porque llegan 10.000 chavales a beber como cosacos. ¿No? Pues esto es lo que ha hecho el gobierno español con España. Es lo que está haciendo Sánchez. ¿Por qué lo hace? Ahí es donde entramos en un terreno complicado de análisis que es muy complicado. Es complicado. Es un Melillens el que publica esto, que es lo que a mí me preocupa. Es decir, todo esto que estamos viendo es erosionar el valor de Ceuta y Melilla para el resto de España. Es decir, ¿para qué vamos a luchar por esto? Y el objetivo es dinamitar el valor de la ciudad con actos como este para que pasados 20 años, pues que alguien lo entregue. ¿Por qué? ¿Esto para qué sirve? Que eso ya hay gente que lo dice. Es decir, ya no les hace falta mucho cambiar el relato. Es decir, el relato va en camino. Ya hay gente que dijo, España tiene fronteras por mar. No, tiene fronteras por tierra. Ceuta y Melilla. Claro, estamos siguiendo el relato que está construyendo Marruecos y sus voceros, que muchos son españoles. Eso es lo que es subvencionados. Así. ¿Qué connivencia hay del gobierno español con Marruecos? ¿Por qué hay una connivencia a este nivel? Yo sé que hay mucha élite española que vende a su país por 4 millones de dólares de una inversión en Marruecos. Y vende a su... O un piscín regalado, o yo qué sé. No venden a su madre, pero que venden a la tuya. Con jóvenes efebos en un sitio, o con mujeres, me da igual. Bueno, y negocios, y trabajar en consejo de administración de empresas que explotan recursos allí. O ministras que dicen que Ceuta y Melilla no es española porque tienen grandes negocios. De que no solo es el PSOE, que hay una élite... No. El PP también, los otros cuando vengan, el Vox cuando venga y Perico de los palotes, porque el dinero no conoce ideologías. Eso yo tengo yo. Igual que con Cuba ha ocurrido, ¿no? Es decir, mucho Cuba, mucho Castro y tal, por cubanos, venga a hacer negocios en Cuba. Sí. Y luego decías, ¿por qué no son duros con el régimen castrista? Hombre, no lo pueden ser porque hay muchos intereses por medio económicos de algunos, ¿vale? Entonces, esto es así. Ocurre en muchos países, lo que pasa es que aquí, con el tema de Marruecos, es de categoría de escándalo, ¿no? Y está bien lo que ha puesto este
este espectador melillense, al cual lanzo un saludo desde aquí, porque sí es cierto, yo cuando estuve ya en Ceuta había una tendencia a una especie, digamos, no voy a decir una sustitución, suplantación de la población, pero sí había unas políticas muy activas marroquíes con respecto a Ceuta. Y por otro lado, había cada vez una dejación mayor de las autoridades españolas con respecto a Ceuta. No de las autoridades locales, sino de las autoridades nacionales, ¿no? Y esto, fíjate, esto ya fue hace tiempo, me imagino que ahora habrá escalado hasta posiciones completamente desconocidas, ¿no? Pero bueno, lo que cabe preguntarse es por qué hace esto este gobierno en especial, y sobre todo, qué vamos a hacer con Ceuta y Melilla, y sobre todo, qué vamos a hacer, porque no solo Ceuta y Melilla, qué vamos a hacer con nuestras fronteras. ¿Vamos a seguir en este plan o cómo va esto? No, es un tema complejo. Porque Polonia con Bielorrusia lo tiene clarísimo, tampoco tiene... Es verdad que nuestra relación con Marruecos es más complicada que la que... Es más complicado porque tenemos negocios de verdad, todas las mercancías marroquíes. Hay gente, España, tanto española como marroquí, que tiene que ir y venir de la frontera. Es verdad que a Ceuta y Melilla la frontera está cerrada, ¿eh? Sí, claro. No la frontera económica está cerrada, solo es para personas, no para mercancías. Lo digo porque eso es otra sangría que están haciendo. Y eso sí que es zona gris, es decir... Tú tienes frontera con toda España, pasos aduaneros, pero con Ceuta y Melilla no. Es decir, una venta de Ceuta tiene que ir a la península y de la península a Marruecos, porque no puede pasar directamente. Claro. Se había anunciado bombo y platillo la apertura de la aduana y no está abierta por parte de Marruecos. No, esa es otra. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que nosotros no tenemos más remedio que convivir con nuestros vecinos, igual que tenemos que convivir con Francia, que también tela marinera, porque Francia es uno de los países de Europa más nefasto que ha habido en Europa. No para nosotros en general. La Unión Europea es un despropósito en buena medida gracias a Francia, que es con perdón, el culo de todo lo malo que sale de la Unión Europea, o sea, casi todo. Pero son nuestros vecinos, tenemos que convivir con ellos, intentar llevarlo lo mejor posible, pero desde luego defender nuestros intereses, ya está. Y no sé, es como cuando lo de Perejil, que incluso los Estados Unidos, pues cuando vieron aterrizar los helicópteros artillados ahí en Morón, pues corrieron a avisar a Marruecos, oye, que estos van con armas para allá, ¿vale? Entonces, pero bueno, tú no vas a dejar de ir. Entonces, que haga lo que quiera cada uno. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras fronteras y cuál es nuestro territorio y cuál es, no sé, qué es lo que defendemos. Y ya está, no es tan difícil. Y eso yo creo que la conciencia de la gente está cada vez más claro. Francisco. Sí, esperemos que sea cierto. Pues vamos a ver las preguntas del público, Javier. Y animar a la gente a leer tus libros. Creo que hay Javier Venegas. En Amazon tienes varios libros. El último sobre China, que hicimos un programa. El de la guerra invisible, ese yo le recomiendo porque si quieren saber lo que es la zona gris, es ahí, con el ejemplo chino se entiende fenomenal. Pues vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. ¿Quién se responsabiliza de las muertes? Mira, ahí voy a poner yo lo que acabo de pillar en un periódico. En Europa, el Partido Popular Europeo, que claro, por lógica va en contra del gobierno de España, dice que el presidente de los populares europeos culpa a la política de Pedro Sánchez de la muerte de Ceuta. Manfred Weber asegura que nadie debería haber muerto si sencillamente se hubiera aplicado las medidas migratorias europeas ya aprobadas. Es decir, esto estamos convirtiendo el tema de Ceuta ya en política europea. Bueno, es que, la frontera es europea, no es frontera española. ¿Claro? Si el espacio común europeo no tiene fronteras internas, las fronteras externas... Es verdad que Ceuta y Melilla tienen una doble frontera. Tienen una doble frontera Ceuta y Melilla por el tema del ferry y tal, pero es frontera europea. De hecho, hay una cosa rarísima, Javier. Frontex nunca fue admitido en Ceuta y Melilla por ningún gobierno español. Ya. Y Frontex pidió participar. Dicen que no, que sea muy complejo por el tema de los idiomas y tal. No sé, historias muchas. Bueno, aquí hay muchas cosas, hay muchos enigmas. Sí, hay cosas muy raras, sí. Lo que pasa es que los enigmas se llevan mucho mejor cuando tú tienes las cosas claras de lo que debes hacer y lo que es importante. Luego ya las especulaciones, las teorías conspirativas o incluso las hipótesis razonables, pues ya se irán viendo. Pero en principio un país puede jugar con todos esos factores, esas incertidumbres, puede jugar mejor si tiene claro lo que es, lo que defiende, dónde está y lo que no permite hacer. Ya está. Sí. Aquí, esto va para mí.
Paco, escucho de pro-Ucrania, pro-ruso, pro-Estados Unidos, pro-Israel. Todos hablan mal del gobierno de España, pero ninguno sale a las calles a exigir lo que se merecen. ¿No es culpable el pueblo español también? Pues mira, el pueblo español somos un pueblo fácil de llevar. Es decir, somos muy fáciles de llevar. Nos hacen de todo, gritamos en casa, insultamos, nos cagamos en todo, pero después no salimos a la calle. Y cuando salimos a la calle nadie valora que salgamos. Es decir, si España consigue sacar 3.000 personas, no consigues nada, porque en España, si tú sacas gente contraria al que gobierna, no te valoran haberlo sacado. En el fondo, para ellos es positivo, porque refuerza su lado. Es decir, a los míos les puedo decir, están saliendo a la calle para nada, porque les está jodiendo mis políticas. Y es así. Eso sí, si salen los míos, refuerzan lo que yo quiero hacer. Y por tanto, los míos saldrán cuando yo quiero que salgan. Pero los otros que salgan no tiene valor. Aunque llenes 5 millones en Madrid. Lo de tomar la calle tal forma parte de un activismo con mucha tradición y mucha experiencia de determinadas. Sí, otros no saben mover las calles. No, y además que no es nuestro terreno de juego. Es decir, ojo con eso también. Los españoles somos muy condescendientes, tragamos carros y carretas, pero ya se vio en Ceuta, y eso también hay que decirlo, que el español es explosivo llegado a un punto, ¿eh? Sí, pero bueno, en Ceuta los que más cascaron eran marroquíes. Sí, bueno, y también, ¿sabes? Es una cosa llamativa. Bueno, en Ceuta cascaron los marroquíes que estarían ahí integrados, estarían ahí y que veían que se les iba la ciudad claro. A la mierda. Vale, claro. Sí. ¿Están viviendo lo mismo que viven en Cisjordania cuando el gobierno de Israel envía gente a habitar Cisjordania? Creo que es lo mismo. Bueno, sí, es lo mismo y porque al final son colonos, ¿no? Pero en el fondo Israel está en territorio que no es suyo, Cisjordania, y Ceuta es España. Por lo tanto, sí, podemos decir que es lo mismo, pero es distinto. Yo creo que lo que está pasando en otro lado es una guerra abierta y esto es una guerra zona gris. Es muy distinto. Sí, no, esto ha sido una operación completamente salvaje. O sea, es decir, sí. Aquí es el problema que la gente se queda siempre con los blanco-negro, ¿no? Es decir, si tú defiendes a Israel una cosa, justificas a Israel en todo. No, pero eso es la falacia de los dos puños. Claro, no, eso no. Vamos a centrarnos en el tema porque si lo que hacemos no es que el otro tal, oiga, mire, no sé lo que pasará ahí. Si quieres hacemos un programa sobre Cisjordania, no, lo que pasa ahí. Quiero ir a lo mismo, a que no todo es blanco ni negro, o sea, hay los grises en todo. ¿Puede esta crisis pasar factura al gobierno socialista? Bueno, esto es de política interna, ¿no? ¿O conseguir sobrevivir políticamente? Otro desastre de gestión más. ¿Habrá cambios en la política de defensa y la gestión de las fronteras? Esa pregunta sí sería lo interesante. Si habrá cambios en política de defensa de la frontera, ¿no? Yo tendría que verlo, ahora que lo vaya a ver. Creo que en función de cómo consigan manejar la crisis, de los resultados que les dé, y se sientan más o menos seguros, tomarán una dirección o tomarán otra. Ya hubo, yo lo he puesto al principio del programa, he dado el ejemplo de que cuando ya se produjeron los primeros desmadres allá en el año 21, se prometió por parte de este gobierno, no es la misma legislatura, pero el mismo presidente, en esencia, el mismo gobierno socialista, se prometió medidas especiales para Ceuta y Melilla para garantizar la seguridad de sus fronteras. Y esas medidas nunca se tomaron. Han pasado 5 años. Entonces, ¿que el gobierno va a cambiar un poco? No, yo creo que va a hacer gestos. Va a hacer, por ejemplo, ponerse flotador ahí, que yo no sé, debe ser como la frontera AliExpress. Ya rompió, ya tuvieron que arreglar ya. ¿Perdona? Que rompió y la arreglaron ya. Porque es que es frontera AliExpress, hinchar ahí un flotador, eso no tiene ningún efecto si no está acompañado de verdad una política de reforzamiento a todos los niveles de la frontera. Por lo pronto empiezas a preguntarte y decir, bueno, si la frontera es tan conflictiva, pues igual hay que hacer una gran obra de seguridad de la frontera. Por ejemplo, nadie se lo va a plantear. Nadie se lo va a plantear, ¿no? No se les va a ocurrir hacer como ha hecho Polonia, que ha hecho un muro intraspasable brutal de kilómetros y kilómetros de largo, ¿no? Es triste tener que hacer, pero bueno, si se le ponen puertas para que la gente entre y salga de forma controlada, pues tampoco es tan terrible, ¿no? Pero no creo que vayan a hacer nada. Van a intentar manejar la situación de tal forma que no les perjudique y yo creo que esto con este gobierno no va a cambiar. No, es complicado. Y por el otro lado tampoco tienen ganas de pararlo mucho, salvo que
tome factura. Es decir, claro, yo creo que a Marruecos lo único que le ansiaría a parar esas imágenes, ¿no? Porque claro, al final son imágenes de huir de su país. Es el hecho de que quieren ser la final de la Copa del Mundo. Entonces, claro, ¿qué país va mundial, ¿no? Es decir, vamos a mandar a un país en el que su población se marcha. Esa posibilidad sería lo más fácil, que Marruecos por orgullo o por negocios asegure, ¿no? Y por lo menos no incite, ¿no? Que es lo que estamos viendo que parece que pasó. No podemos vivir permanentemente de la buena voluntad de Marruecos o la mala voluntad. Es que ese es el problema. Nada, nosotros tenemos que tener nuestro plan. Si el vecino coopera, mejor, miel sobre hojuelas. Va a ser mucho más fácil. Pero no podemos depender de eso. Sí. Y hasta ahora es lo que se ha hecho. ¿Marruecos ha intentado algo con las Canarias o las Baleares? No, por ahora no. No. Intentar. No, pero sí los considera reivindicables. Sí, Canarias es reivindicable, sí. Y de hecho sí está haciendo algo que es... no, las aguas territoriales de la zona económica exclusiva frente al Sáhara, sí, es verdad. Y luego también de que intentar a través de una contrata con una multinacional para que intentar que se metan aguas que son jurisdiccionales españolas para extraer recursos naturales del fondo marino. Pero España no defiende eso, es el Monte Trophy, en el que hay grandes recursos de tierras raras y España como que no quiere extraerlas y deja hacer, ¿no? Bueno, otra cosa que sería para hablar. ¿Por qué España no prolonga el espigón del Tarajal? Bueno, ahí yo sé que hubo ya solicitudes del gobierno de Rajoy para hacerlo, pero como quieren ir de bueno, se lo piden a Marruecos y Marruecos no contesta. Pues no pasa nada. A Marruecos no con nada que les consideramos o desconfiamos de ellos. Es una trampa, es un círculo vicioso. Es decir, Marruecos utiliza todo esto para presionarnos, pero no. Entonces, si nosotros hacemos algo para que esta dinámica cambie y más a nuestro favor, entonces estamos atacando a Marruecos, por lo tanto Marruecos nos presionará más. Entonces, ese es un círculo vicioso. Entonces, lo que hay que empezar es a romper ese círculo. Romper ese círculo. Si tú mañana autorizas la obra de ampliar el espigón para que no entren nadando por ahí y que Marruecos proteste y haga lo que tenga que hacer, ya nos prepararemos para su reacción. Habrá que prepararse para la reacción. Sí, pero lo que tienes que hacer es que el otro, de alguna manera, también te tema un poco, joder. Es que si no, no hay salida. Entonces, lo que hay que hacer es decir, venga, va, ¿qué queréis? Ceuta para vosotros, Melilla también, Canarias, venga. Oye, Andalucía, mañana mismo. ¿Dónde vas a poner el límite? Sí. Entonces, yo creo que es sencillo. La geopolítica y la política tiene la parte desagradable de que tienes que jugar a veces tus cartas a cara de perro. No te queda otra. Sí. Claro, pero cuando te tienen fichado con el Pegasus ese, vete a saber el qué, pues igual ahí también influye que claro, si mueves un dedo, pues vete a saber lo que te puede pasar, ¿no? Eso es el tema. Eso es distinto. ¿Por qué eso está? ¿Cómo está el estado de ánimo del ejército? ¿Se sentirían humillados, supongo? Yo creo que gran parte de los militares seguro que sí. El ejército está, desde hace tiempo, yo lo he vivido, no está humillado porque se siente... Claro, y ellos en un momento dado confían que si, como ocurre, que si estalla el primer tiro, todos los planes se van a la mierda, entonces demostrar que ahí están ellos, pero el ejército lo que tiene es una resignación, sobre todo no el ejército como institución, sino el soldado, el militar, no el alto mando como este impresentable jefe de la Armada, pues lo que tiene, pues como se les veía, yo vi imágenes en directo de los chavales que estaban ahí, no sé de qué unidad serían. Eran regulares, los primeros que llegaron, los que estaban más en la valla eran regulares. No me fijé, bueno, mira, son de los míos. Y estaban ahí, de repente decía, pasaba uno y sacaba un chaval del agua y tal, estaba tiritando, lo sacaba, decían, venga, ya eres libre. Y eso quedaba ahí, y ya eres libre, ¿no? Pero es que no oyeron lo que dijo a continuación. Dice, ala, venga, a robar ya. Como diciendo, es decir, es que nosotros lo vemos todos los días. O sea, ellos están allí, lo ven, se habla, se conoce. Pues cómo funcionan las cosas cuando no hay orden realmente, cuando no hay orden en la frontera. Y lo saben, y ya está. Y lo viven todos los días y no va a venir ningún periodista a la sexta a contárselo. ¿Sabes? Es decir, yo me acuerdo cuando estaba allí y te va a venir a ti un periodista a contar lo que pasaba en Ceuta.
es que te partías de risa, ¿sabes? Y ya está. Pues es divertido verlo, por un lado, pero por otro lado yo creo que es pura resignación. Javier, ya para finalizar esta noticia, que legionarios están diciendo que los que están quedando, algunos tienen armas blancas y armas, porque está quedando los que, digamos, son esos islamistas, o están quedando los que fueron amnistiados hace un día o dos antes del Día del Trono. Con delitos de sangre, posiblemente. Sí, sí. No, es que algunos que hablaron con la prensa decían que no podían volver a Holanda. Y decían, ¿pero por qué? Es que me echaron. Y otro decía, yo tengo familia en España. Y decían, ¿por qué no estás con ella? Es que me echaron. Entonces, hay gente que está volviendo incluso con los típicos golpes de cicatrices, de peleas en la cárcel. Es decir, hay un tema ahí. No, y hay los que decías tú de Holanda los echaron por yihadistas. Sí, algunos, sí. Y aquí están otra vez en la frontera. Claro, en la marabunta, es que además esa es la cuestión. Esa es la marabunta, que entró gente normal y esto. Yo no sé si esto directamente tiene que ver con la Casa Real marroquí o este personaje siniestro, no me acuerdo el nombre, que es el virrey, el llamado virrey y tal, pero desde luego que esa jugada, aparte de para golpear a sus adversarios dentro del propio Marruecos, incluso a la Casa Real, tiene una connotación también de guerra híbrida a todos los niveles y de todas las características que se puede imaginar, no me cabe duda. No me cabe duda, es decir, de meternos aquí desde yihadistas, de meternos aquí delincuentes o de meter aquí cualquier cosa que desestabilice. Eso yo creo que es inevitable pensarlo. Es inevitable. Sí. Pues muchas gracias, Javier, por hablar sobre este tema. Espero que vuelvas otro día aquí a hablar de geopolítica, análisis, digamos, de este mundo que nos toca vivir, que es muy convulso. Yo mi libro lo llamé así y creo que estoy acertando en el año. Pues Javier, gracias. Y si quieres decir algo al público, aparte de que lean tus artículos en Disidente y en Libertad Digital. No les quiero obligar a leerlos. Si quieren leerlos, escribo en Libertad Digital, en The Objective y en disidentia.com. Y bueno, y si quieren saber un poquito más de la guerra, de la zona gris que comentaba Francisco, ahí en La Guerra Invisible, a propósito de China y de que es, digamos, la potencia que más primorosamente aplica las tácticas modernas de esa zona gris, yo les recomiendo que lo lean porque ahí van a entender muchas cosas de las que van a ir teniendo noticia a lo largo de estos años. Aquí el caballo de Troya que protagoniza la portada, lo voy a poner ahora para que la gente lo vea, que este es tu libro. A la venta en Amazon, ¿no? Si no recuerdo mal. Lo tienen en Amazon, lo tienen en electrónico también, en ebook, que sale más baratito, pues si no quieren, andan apuraetes, como la mayoría estamos apurados, pues también lo hay en ebook y oye, por lo menos va a entender en las partes, y luego tiene la parte 3 que es específicamente sobre la anomalía española, porque aquí España con lo de China también ya hemos hecho un programa, pero es de aurora boreal y se habla muy poquito, se habla mucho de Venezuela, poco de China, y aquí el gran tapado es China y no Venezuela. Sí. Y eso también tiene mucho que ver también con lo que, oye, por cierto, nuestro gran aliado China, Francisco, ¿ha dicho algo de lo de Ceuta? No creo, ¿no? Nuestro gran nuevo amigo y aliado a través de Pedro Sánchez. Rusia sí que dijo que felicitó al Mohamed el día del cumpleaños y justo ese día llegó un barco lleno de gasolina desde Marruecos a Nurmas. Claro, pues está Marruecos vendiendo gasolina. También el Grupo de Puebla, otro de los grandes aliados de Pedro Sánchez y de Zapatero, sobre todo, ha dicho algo, nos ha apoyado. Nos van a prestar radares, nos van a prestar medios para asegurar nuestras fronteras, como podría hacer, o información, como hacía Estados Unidos hasta que le tocaron las narices, e Israel hasta que este gobierno le tocó las narices, porque esa es otra. No, el problema que tenemos es que lo más importante, aparte de la migración con Marruecos, es el yihadismo. Y ahí sí que había mucha información de Israel, que teníamos el enemigo común del yihadismo. Y mucha información filtrada por Estados Unidos, porque esa información que tiene Marruecos, uno de los primeros beneficiarios es Estados Unidos. Hay un quid pro quo. Y Estados Unidos lo filtraba a España cuando consideraba que era de especial relevancia para la seguridad de España. Sí. Eso ya nos olvidamos. Lo que pueda pasar, lo vuelvo a decir, estamos viendo momentos, y lo de Ceuta marca un punto de inflexión donde, desde luego,
vamos a vivir menos seguros los españoles, desgraciadamente. Pues así es. Muchas gracias, Javier, y me despido de ti y de todos los demás agradeciendo que estén aquí. Espero que volváis al canal y si es así, ya estéis suscritos, hayáis dado me gusta, dejéis un comentario, compartáis y si queréis apoyar al canal haciéndoos miembros o mecenas, os lo agradecería. Es una forma de valorar el trabajo y también y que sigamos aquí intentando explicar de una forma independiente y muy objetiva lo que está sucediendo. Es lo que valoráis del canal, por tanto, si os gusta el canal, apoyarlo de cualquier manera que podáis, invitad a un cafetito, voy a tomarme justo el café, me acaba de llegar, recién calentito, en homenaje de los que invitáis de vez en cuando al café en el Bizum o en el PayPal que aparece en pantalla. No hubo el reto superado, no hay mucha gente que haya dado un super thanks por este programa, pero por los que lo hicieron, puede que esta noche, de las 8:30, haga un programa mostrando un poco cómo funcionaron los grupos de Facebook, Instagram, TikTok y también las noticias del movimiento por parte de grupos islamistas de estas redes sociales. Lo voy a hacer, lo veréis, pero agradecería que alguien hiciese un super thanks de esos. Gracias y hasta la próxima. Y si queréis saber más, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. El libro en el que os explico lo que está sucediendo